Bueno, es un gusto para mí volver otra vez por acá por el Charo después de un tiempito largo, sí, realmente pasó tiempo. Siempre queremos regresar pronto, pero el Señor tiene su tiempo para volver y aquí estamos. Seguimos acá con la gracia de Dios, todavía perseverando, ¿no? Muchos llamados, pocos escogidos. Esta es la tónica. Y bueno, quiero que en esta mañana, por la gracia de Dios, podamos entender, hermanos, el proceso que el Señor tiene para cada uno de nosotros, ¿no? A medida que se acerca el fin, ya estamos en el 2025, otro año más en este proceso, clamándole al Señor que nos ayude por su gracia, hermanos, a perseverar hasta el fin. El que persevera hasta el fin, este será salvo. Vamos a ir a Mateo capítulo 16 para ir a analizar allí una experiencia que nos presenta el Señor Jesús, muy interesante. Mateo capítulo 16. Vamos a leer desde el versículo 24. Mateo 16, 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Indispensable ese requisito, hermanos. Si alguno, algo muy individual, quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque cualquiera que quisiere salvar su vida, ¿qué pasa? La perderá. Y cualquiera que perdiere su vida por causa de mí, la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Dejémoslo hasta ahí, porque lo que sigue es eso que el Señor quiso decir allí. Iban a ver a Jesús viniendo en su reino, en ese momento, porque recordemos que el mensaje de Juan el Bautista era que aquí el reino de Dios está entre vosotros. El reino de Dios está entre vosotros. Y eso era Cristo Jesús con las nuevas de salvación. Pero entonces, hermanos, aquí viene un proceso que presenta Jesús. Yo quiero que lo analicemos detalladamente, con mucho detenimiento, y nos escudriñemos cada uno individualmente. ¿Por qué estamos tan solos y por qué vamos a estar más solos todavía a medida que esto se acerca al fin? Ahí está el proceso, y aquí la sierva del Señor lo explica con lujo de detalles. Dice allí, hablando de Mateo 16, 24, el comentario dice: recorred el camino de Cristo. ¿Cuál es el llamado? A recorrer las pisadas, andar en las pisadas de aquel que anduvo haciendo bienes. Los que son salvados deben recorrer el mismo camino que Cristo recorrió. ¿Cuáles? Los salvados. Si usted ha de ser salvo, hermano, usted tendrá que recorrer el mismo camino que Cristo recorrió.
Él dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. El carácter debe formarse a la semejanza de Cristo. Ese es el ideal, ese es el plan, ese es el propósito. Pero para lograr esto, hermanos, tener ese carácter perfecto de Cristo, yo tengo que caminar en ese sendero angosto, como caminó Jesús. Y entonces nos viene hablando acerca de la cruz. Vamos a hablar un poco de la cruz. Aquí en Evento de los Últimos Días, vamos a ver si lo encuentro. ¿Qué nos espera a nosotros en estos tiempos? Aquí en Eventos me llama la atención esa expresión en la página 157. Dice, muy pronto el mundo entero estará atribulado. ¿Cómo va a estar el mundo? ¿Cómo va a estar Colombia? ¿Cómo está Venezuela? Atribulado, hermano. Y estará ahora con todas estas voces que se escuchan desde, comenzó tempranito del enero. Desde enero estamos escuchando voces extraordinarias del norte de Estados Unidos, de donde está la profecía, de donde va a arrancar todo. Muy pronto el mundo entero estará atribulado. Cada cual debe tratar de conocer a Dios. ¿Qué es lo más importante, hermano, hoy? Conocer a Dios. ¿Conozco yo a Dios? ¿Estoy claro quién es Dios para mí? ¿Quién es Jesús? No tenemos tiempo que perder. Dios ama a su iglesia con un amor infinito. Amén. Amén. Ay, lo decimos como sin alientos, pero amén. Porque Dios ama a su iglesia y esta es la iglesia. Aquí en el Charo hay una iglesia donde haya 2 o 3 en mi nombre, allí estoy yo. Jesús está allí. Esa es su iglesia. 2 o 3. 2 o 3 que hagan culto mañana y tarde. 2 o 3 que estén ahí. Esa es la iglesia del Señor. Ahí Él está pendiente de esa iglesia y dice, Dios ama a su iglesia con un amor infinito. Nunca deja de velar sobre su heredad. Amén por eso. Nunca deja de velar por su heredad. Por eso el Charo no se va a acabar mientras haya 1 o 2 fieles. Todo el mundo dice, pero ¿será que ya se acabó? Puede parecer que la iglesia está por caer, pero no caerá. ¿Qué es lo que está pasando? Tamizando, zarandeando, moviendo. Uy, en esta finca se ha movido esta zaranda, pero añales. Bueno, yo vengo conociendo esta finca desde el año, la primera vez que pasé, yo llegué aquí a este lugar fue en el año 1992. 93. ¿Qué era lo que había aquí? La casa grande era allá la del río. Esa era la principal. Esa era la más interesante, la más... aquí la casita está roja. De allá para acá no había, o sí, como que no recuerdo bien. Creo que era ahí esa parte. Esto no existía. De ahí para acá, las casitas esas viejitas. Hoy ya es otra cosa. Han pasado los años. Y desde ese tiempo hemos estado muy atentos al desenvolvimiento de los eventos de este lugar. Hoy está mucho más amplio. Hay muchas más bendiciones. El Señor se ha manifestado poderosamente en este lugar. Y ahí están. Las arcas, esto es como un arca. Hermano, esto es un arca, Un arca para que nadie tenga excusa en el día del juicio cuando le pregunten, ¿y qué pasó con usted? ¿Por qué no se involucró? ¿Por qué no tomó allí posición? ¿Por qué no tomó la cruz? El Señor le va a decir, no porque van a haber muchas excusas. Pero el Señor le va a decir, no hay excusa que valga. No hay excusa que valga. Entonces, hermanos, nunca deja de velar sobre su heredad,
solo permite las aflicciones que su iglesia necesita para su purificación. ¿Qué es lo que está haciendo el Señor? Purificando su iglesia. Me está purificando a mí, lo está purificando a usted. Y el que aguante la purificación va para adelante. Para su bien presente y eterno, purificará su iglesia, así como purificó el templo en el principio y al fin de su ministerio terrenal. Todas las pruebas, ¿cuántas? Todas las pruebas que inflige a la iglesia tienen por objeto dar a su pueblo una piedad más profunda y una fuerza mayor para llevar los triunfos de la cruz en todas partes del mundo. Y entonces hace una lista. Las aflicciones. ¿Sabe qué es eso? ¿Le gustan las aflicciones? ¿Quién le gustan las aflicciones? No nos gusta. Le sacamos el cuerpo a eso. Y por eso esto está solo. Por esto es vacío. Hace 2 años, cuando estuvimos aquí, esto estaba lleno hasta allá. Hoy hay muchas sillas vacías. Y van a haber más sillas vacías todavía, que a medida que se acerca hasta el fin. Porque ¿qué es lo que viene? Las aflicciones, las cruces, las tentaciones, la adversidad y nuestras variadas pruebas son los medios, es la herramienta, los medios que emplea Dios para refinarnos, santificarnos y hacernos dignos de su alfolí celestial. Amén. Porque sin eso, sin ser refinado, santificado, no podremos hacer parte del alfolí celestial. Entonces, vamos a hablar un poquito de la cruz. ¿Qué es eso de la cruz? La cruz eleva. Y si Jesús no fuera levantado en la cruz, ¿qué fue lo máximo? Bueno, cuando lo levantaron allá, eso fue la victoria más espectacular y gracias a eso somos salvos, porque lo levantaron a Jesús cuando Él fue levantado allí, ¿cierto? Por eso dice, la cruz eleva. Debemos elevar la cruz y seguir las pisadas de Cristo. Los que ensalzan la cruz de Cristo encontrarán que cuando hacen eso, la cruz los eleva dándoles fortaleza y valor y les señala al Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. La cruz os eleva de las partes bajas de la tierra y os hace participar de una dulcísima comunión con Dios. ¿Qué es lo que hace la prueba, la dificultad? Me hace participar de una dulcísima comunión con Dios. Eso es muy terrible, ¿no? Eso es muy... Por eso esto es de fe, hermano. ¿Quién entiende eso? Que yo participo de la cruz. ¿Quién entiende que el apóstol Pablo y Silas, metidos allá en una cárcel, con los pies que cada vez que se movían los apretaba un poquito más, ellos no debían estar moviendo mucho, porque y se le ponían morados los pies allí, en ese lugar, cantando himnos. Y Pedro y Juan, después de que le dieron una buena paliza, salieron gozosos de haber participado en los sufrimientos de Cristo. ¿Quién entiende eso? ¿Quién entiende eso, hermano? Y eso es lo que viene. Eso que está pasando en Estados Unidos ahorita, esa cantidad de gente que están agarrando por ahí donde lo ven así, le ven la carita y de una vez, claro, de una vez eso, este no es de aquí. Y le van y lo meten allá preso y para afuera. Un vuelo en avión. Allá están esas cosas así. Todos porque cuando se formó esta crisis allí en Venezuela, nunca fue para ir al sueño americano, hermano. El plan era para irnos para el campo, a buscar todos estos lugares y meternos allí a cargar la cruz. Y todo el mundo después se amontonó allá y ahora lo están sacando a todos. Y perdiendo cosas, perdiendo todo, porque hacemos las cosas que... ¿Cuántos adventistas hay metidos en eso? Eso ya las iglesias quedaron raleadas allá, pero la hermana fue testigo y los que hemos estado allá hemos visto cómo se ralió todo. Y era para ir al campo, a salir de a sembrar la tierra y a ver cómo afrontábamos la crisis y la gente salió fue al Darién.
a buscarle males al cuerpo. Así somos, hermanos, cuando no entendemos lo que el Señor nos quiere enseñar. Y entonces, hermanos, pronto nosotros pasaremos la misma historia, recorreremos el mismo camino. ¿Cómo vamos a experimentar esto que dice aquí? La cruz os eleva de las partes bajas de la tierra y os hace participar de una dulcísima comunión con Dios. Al llevar la cruz, vuestra experiencia podrá ser tal que podréis decir: yo sé que mi Redentor vive, y porque vive, viviré yo también. ¡Qué magnífica seguridad! Amén. Como Él vive, yo vivo. Y como Él venció, yo venzo. Y participo de lo que Él participa. Pero me dicen feo y ya salgo corriendo. Me pisan un pie y ya salgo corriendo. Y cuando me peguen en una mejilla y me escupan en la cara, ¿qué vamos a hacer, hermano? ¿Qué lejos estamos? Yo le pido al Señor que me ayude. Me falta mucha humildad. Necesitamos ser humildes cual cordero. La cruz, otra situación. La cruz se halla en la intersección de dos caminos. Hay dos caminos y la cruz está en el medio. La cruz se halla en la intersección de dos caminos. Uno es el camino de la obediencia, que conduce al cielo. Y el otro conduce al camino ancho, por donde el hombre puede caminar fácilmente con su carga de pecado y maldad, pero lleva a la perdición. ¿Quién quiere el camino más pesado? ¿El camino de qué? El camino de la obediencia, que conduce al cielo, y el otro ancho, que va con la carga de pecado y de maldad y de comodidad, porque no es ni maldad. O sea, la persona dice, bueno, yo no, porque estamos cómodos. ¿Y por qué mucha gente no sale a estos lugares, hermano? Porque nos toca disciplina. Disciplina. ¿Quién quiere disciplina? Yo quiero comer lo que yo quiero vestirme como quiero hacer la cosa, pero que no haya disciplina. Y por eso la iglesia está, pero rebajando normas, hermano. Cosa fatal. Uy, yo ya sufro tanto en esa iglesita. Y ya ahora, como me tocó de dirigente, de anciano, de iglesia, pues ahí yo digo, ¿y cómo hacemos aquí para que esté? Porque son delicados los hermanitos. Y le va a decir uno alguna molestación y le vamos a hablar algo y de una vez se ofenden y ya, bueno, que uno es culpable, que uno no sé qué. Qué complejo, hermano, el ser humano. Para decirle, bueno, hermanito, mire, pasa esto, eso toca hacer. Y le toca a uno a veces, porque como es un deber, porque cuando dice la sierva del Señor que cuando uno ve males en la iglesia, ve circunstancias difíciles que los hermanos no están, uno tiene el deber de hacer su obra y con mucho tacto, con mucha prudencia, evitar ese mal. Pero qué difícil es de ir a amonestar, hermano. Todo el mundo le saca el cuerpo. Nadie quiere. Y se gana uno enemigos y regaños y ultrajes cuando quiere uno que la cosa se enderece. Es un problema. Por eso es más fácil quedarse uno quieto, quedarse callado, pero participa del pecado. Eso es una cita. Yo, después de que yo la leí, hermano, yo no puedo hacer el de la vista gorda cuando veo algo incorrecto en la iglesia. Y por lo tanto, entonces, nos tenemos que sufrir las consecuencias de reproches y de circunstancias. Dice, los cristianos que viven egoístamente, ojo, que hay un grupo de cristianos que viven ¿cómo? Egoístamente, pero son cristianos, guardan el sábado, hasta vegetarianos, pero ¿son qué? Egoístas. Los cristianos que viven egoístamente deshonran a su Redentor. Aparentemente quizás sean muy activos en el servicio del Señor, pero entretejen el yo con lo que hacen. Todo lo que hago y sirvo, pero todo va ¿qué? Manchado de yo. El yo va por debajo, no hay un desinterés de corazón por hacer la cosa. Y entonces
está manchado del yo. Dice, como siembran la semilla del egoísmo, finalmente deben recoger una cosecha de corrupción. El servicio egoísta. ¿Cómo? ¿El qué? ¿Servicio qué? Pero si yo estoy sirviendo, Señor. Y entonces, ¿por qué soy? Entonces dice, el que hace lo que se le mandó es un siervo inútil. ¿Cómo es la cosa? ¿El que hace qué? Lo que le mandó, eso está en la palabra. El siervo inútil es aquel que hizo lo mínimo. Entonces yo le decía en estos días a un hermanito que estaba allá en la finca, resulta que pasó este caso. Tremendo. En una madrugada me fui allá a la cocina y fui a abrir la llave y no había agua. Se complica la cosa para uno adelantar lo que tiene que adelantar en la cocina sin agua. Trabajar en la cocina, hermana Viviana, sin agua, muy bravo. Muy difícil. Pero hay un hermano que siempre que me ve, desde que llegó ahí, comenzó a ver que la luz a las 5 de la mañana se prendía y en la cocina. Entonces llegaba y me dijo, hermano, ¿y hay que hacer algo aquí? Y, sí, bueno, claro, aquí lo que hay que hacer. Bueno, listo, venga. Yo le puedo apoyar. Entonces entró allá, pero ese día no apareció. Y dijo, y ahora el otro se quedó, sí, seguro, claro, está cansado, pobrecito el hermano. Como es voluntario, pues él no apareció y yo allá tosigado hasta aquí con la actividad y sin agua para rematar. Ahora me toca ir a buscarla por allá la pila y bueno, ¿viste? Y ahí estaba en eso, meditando y pensando y ahora se va a trazar la cuestión aquí. Cuando de pronto siento, porque es lejos donde toca ir a mirar la vertiente. Eso no es cualquier, en el campo todo es un esfuerzo. Hay que ir, meterse uno por abajo a la montaña e ir a ver qué pasó allá con el agua, pues ya había las mangueras, ya soltar mangueras y bueno, para ver que llegue el agua. Entonces resulta que al rato comienzo a ver que está saliendo agua. Yo digo, ¿y qué estará pasando? Mira, como si hubiera agua así toda negra, ¿no? Y comenzó así como sale cuando comienza a salir, cuando se destapa por allá donde estaba tapado. Y bueno, me quedé ahí cuando llegó la hora del culto y pronto apareció el hermano. Yo digo, ¿y sería que este hermano no puede ser? Hice hasta ahora por allá de noche, complicado por allá. Y no, pues el hermanito se fue a mirar la cuestión allá. Hasta la toma se fue y arregló el agua que no estaba saliendo porque estaba mala ya la cuestión de la toma. Yo le dije, hermanito, esto es lo que se anota en el cielo. La extra, la dificultad, la cosa que se hace extra, no lo que me toca a mí cuando aclara, sino la que me toca hacer de pronto de noche, cuando todo el mundo está acostado. Y entonces yo hago la extra. Esas son las del siervo fiel, que se le anota en el cielo, pero aquí habla de un siervo egoísta. El siervo egoísta se reviste de una variedad de formas. Algunas de ellas parecen inofensivas. La bondad aparente les da la apariencia de poseer la bondad genuina. ¿Cómo es? Leo otra vez, mire qué interesante. El siervo egoísta se reviste de una variedad de formas. Algunas de ellas parecen inofensivas. La bondad aparente les da apariencia de poseer la bondad genuina, pero no traen la gloria al Señor. Su servicio estorba la causa de Cristo. Uy, qué terrible situación. ¿Qué pasa con ese siervo? Es un estorbo. Pero está sirviendo, pero lo está haciendo con el yo. Entonces, ¿qué hace? Murmura, critica, escarnece al hermano, al lugar, habla mal. Y yo siempre digo, ay, la obra de Dios. Y cada vez, por eso la gente cada día más incrédula. Y eso fue lo que pasó con Jesús, hermanos. Finalmente, en el nombre del diablo es que está haciendo todas esas señales. Y finalmente ¿qué hicieron? ¿Qué conclusión? Hay que matarlo. ¿Será que va a pasar diferente con nosotros?
Todas esas murmuraciones que salen de aquellos consiervos que estuvieron con nosotros y fueron siervos egoístas y hablan por allá y dicen y hacen y deshacen, y entonces estos lugares llegan a ser un oprobio para la causa del Señor. Y todo el mundo habla mal. Y todo el mundo, bueno, ¿cuál es el problema? Entonces ese siervo egoísta llega a ser un estorbo para la causa de Cristo. Cristo dice, el que no es conmigo, contra mí es. El que conmigo no recoge, desparrama. No se puede tener confianza en los que incluyen el yo en su trabajo. Si se entregaran a Cristo olvidándose de sí mismos, sus servicios serían valiosos para la causa de Cristo. Amén. Ahí se anota. Ahí es un siervo fiel. Ahí está haciendo tesoros en el cielo, donde la polilla y el orín no corrompen. Si se entregaran a Cristo olvidándose de sí mismos, sus servicios serían valiosos para la causa de Cristo. Entonces amoldarían su vida con la enseñanza de Jesús. Harían de sus planes que armonizaran con el gran plan del amor de Cristo. El egoísmo sería desterrado de sus esfuerzos. Y tres cosas tremendas, hermanos: abnegación, humildad y nobleza de propósitos caracterizaban la vida del Salvador. Amén. ¿Qué cosa? Abnegación, humildad y nobleza de propósito van a caracterizaban la vida del Salvador. Y allá digo que llegan yo a vivir esa experiencia. Bueno, vamos a ver qué, hermanos, estamos viviendo hoy un reino en este mundo, así como los discípulos. En este momento, hermano, yo sin temor a equivocarme, creo que hoy nosotros, 2025, estamos viviendo esta escena de los discípulos. Y estamos entrando en el capítulo 17 de Mateo. Porque en 8 días siguientes Cristo iba a ser crucificado. El decreto dominical está ahí, hermano. Y esto no se acaba, es porque usted y yo no estoy listo. Porque así, con esta clase de siervos egoístas, el Señor no puede hacer nada, hermano. Nos van a agarrar y nos van a masacrar y vamos a agarrar la marca a la bestia, pero antes de que llegue. Ya estamos allá anotándolos para que me den el ticket para poder comprar y vender. Segurísimo, hermano. Por eso esto no se acaba, y puede durar 1, 2 o 3 años más, pero va a llegar un día donde eso se acaba. Hoy nosotros estamos entrando en el capítulo 17 de Mateo. Vamos a leer Mateo 17 del 1 al 3. Dice: y 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y lo llevó aparte a un monte alto. ¿A dónde lo llevó? Al campo, a un monte alto. Hermano, para usted entender lo que el Señor quiere hacer con usted, usted tiene que estar en un lugar campestre como esto, porque aquí es donde el Señor se va a manifestar. Si lo duda, vamos a Ezequiel. Hay tantas cosas que hay que compartir, pero no perdamos allí Mateo, pero vamos a Ezequiel. Ustedes la saben de memoria, pero leámosla otra vez. Ezequiel capítulo 3. ¿Qué dice allí? ¿Qué le pasó a Ezequiel? Versículo 22, 3:22. Y vino allí la mano de Jehová, vino allí a cualquier lugar de cualquier ciudad, de cualquier parte, y vino allí la mano de Jehová sobre mí y me dijo: levántate y sal al campo, y allí, ¿qué pasó? Hablaré contigo. ¿Quiere que el Señor le hable? Tiene que estar allí tomando la cruz en un lugar de estos campestres. Y me levanté y salí al campo, y aquí, que allí estaba, ¿qué cosa? La gloria de Jehová, como la gloria que había visto junto al río Quebar, y caí sobre mi rostro, y entonces entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies. Ahí está, hermanos. Eso es
Por eso el Señor sacó a estos tres y se los llevó a un monte alto y se transfiguró delante de ellos y su rostro resplandeció como el sol y su vestidura se hizo blanca como la luz. Versículo 3. Y aquí que le aparecieron Moisés y Elías hablando con él. ¿Por qué apareció Moisés y Elías? ¿Qué piensan ustedes, hermano? ¿Por qué aparecería Moisés y Elías y no apareció otros? Enoc. ¿Ha podido ser, cierto? Enoc. No, tenía que ser ¿qué? Moisés y Elías. ¿Qué ha pasado con Moisés y Elías? Escuchen lo que dice. Dice, los más adecuados para servir a Cristo. Moisés y Elías, hablando acerca del comentario de ese versículo. Dice, el Padre eligió a Moisés y a Elías para que fueran sus mensajeros delante de Cristo, para que lo glorificaran con la luz del cielo y hablaran con él acerca de su próxima agonía. Y los discípulos dijeron, uy, hermano, esto se puso bueno. Ahora sí, se va a armar aquí el reino. Menos mal que nosotros sí no estamos esperando reino acá, como los discípulos que estaban tan engañados, hermano. Nosotros sí sabemos que esto es serio y que la cosa viene. ¿O estamos todavía esperando reino acá? Porque ellos habían vivido en la tierra como hombres, habían experimentado el dolor y el sufrimiento humano y podían simpatizar con las pruebas de Jesús en su vida terrenal. Elías, como profeta de Israel, había representado a Cristo y en cierto grado su obra había sido similar a la del Salvador. Y Moisés, como caudillo de Israel, había estado en el lugar de Cristo, había hablado con él y seguido sus instrucciones. Por lo tanto, estos dos, de entre toda la hueste que se congregaba en el trono de Dios, eran los más aptos para servir al Hijo de Dios. Por eso estuvo allí ¿quién? Moisés y Elías. Y entonces, hermanos, aquí hay una descripción muy maravillosa. Eso es como una película que se presenta allí en Deseado de todas las gentes. Vamos a ver un poco allí cómo se presenta allí este capítulo 46, la transfiguración. Pongámosle atención, hermano, hagámonos una imaginación, cómo fue ese evento tan glorioso. Dice, la noche se estaba acercando cuando Jesús llamó a su lado a 3 de sus discípulos. ¿Y por qué Pedro, Santiago y Juan? ¿Qué piensan ustedes, hermano? Pedro, Santiago y Juan. Eran los que siempre estaban atentos ahí, o sea, los que más le entendían y los que más le podían ayudar. Los demás estaban ahí medio, o sea, más dormidos que estos. Pedro, Santiago y Juan los condujo a través de los campos y por una senda escarpada hasta una montaña solitaria. Ojo con la palabra solo, solitario, porque por ahí es. Dice, el Salvador y sus discípulos habían pasado el día viajando y enseñando, y la ascensión a la montaña estaba causando cansancio. Cristo había aliviado a muchos dolientes de sus cargas mentales y corporales. Habían hecho pasar impulsos de vida por sus cuerpos debilitados, pero también él estaba vestido de humanidad y juntamente con sus discípulos se sentía cansado para la ascensión. O sea, se estaba con ese momento. Era muy tremendo. Dice, la luz del sol poniente se detenía en la cumbre doraba, con su gloria desvaneciente el sendero que recorrían, pero pronto la luz desapareció tanto que las colinas como los valles y el sol se hundió bajo el horizonte occidental. Y los viajeros solitarios quedaron envueltos en la oscuridad de la noche. La lobreguez de cuanto los rodeaba parecía estar en armonía con sus vidas pesarosas. ¿La qué, hermanos? ¿Qué los rodeaba? La lobreguez. ¿Qué es eso? ¿Qué es algo lóbrego? Oye, hermano, como estamos viendo este mundo, un mundo lóbrego. Y cuando los rodeaba parecía estar en armonía con sus vidas pesarosas. ¿Unas vidas qué? Pesarosas. Porque uno se pone a mirar lo que está pasando, hermano, en las circunstancias.
y le da pesar y piense que, bueno, esto está fuerte. En derredor de las cuales se congregaban y espesaban las nubes. Hermanos, se están espesando nubes delante de nosotros. Quiero leer aquí el evento de los últimos días en la página 231, que hay unos nubarrones que se nos están sirviendo ante nosotros hoy, 2025. Dice, el Señor me ha mostrado definidamente que la imagen de la bestia se formará antes de la terminación del tiempo de gracia. Y esto debido a que constituirá una gran prueba para el pueblo de Dios, mediante la cual se decidirá su destino eterno. Estamos delante del decreto dominical. Y allí estamos nosotros, y esto nos causa, no crean hermanos, uno a veces piensa, yo allá en la montaña, en la soledad de la montaña, pienso y digo, y viendo la situación de Venezuela por la política, cómo agarraban a la gente y a los otros ahí por la política y la cosa, y los metían presos y pusieron preso un poco de gente por ahí. Eso allá andaban buscando esconderos de a peso todo el mundo que se había metido en las elecciones y la cuestión. Y yo decía, pero esto está sucediendo en pleno siglo XX, donde se habla de derechos humanos y toda esa cosa. Y cuando ya deje de ser eso por política, hermano, eso no lo van a aplicar a nosotros, terroristas, presos, por sin más ni más, vamos a ir a parar a la cárcel. Entonces, hermanos, uno se pone a pensar y dice, wow, esto es bien serio, esto es verdad, esto es. Entonces a veces nos llegamos de lobreguez y nuestras vidas pesarosas, y entonces aparecen las nubes de esa persecución que se aproxima. Los discípulos no se atrevían a preguntarle a Cristo a dónde iba ni con qué fin. Con frecuencia él había pasado noches enteras orando en las montañas. ¿Qué hacía Cristo? ¿Pasaba qué? Noches enteras orando en las montañas. ¿Cuánto hemos pasado nosotros orando? ¿5 minutos? Ni 5 minutos. Dice, con frecuencia él había pasado noches enteras orando en las montañas. Aquel cuya mano había formado los montes y valles se encontraban en casa con la naturaleza y disfrutaba de su quietud. Los discípulos siguieron a Cristo a donde los llevaba, aunque preguntándose por qué su maestro los conducía en esa penosa ascensión, cuando ya estaban cansados, cuando él también necesitaba reposo, porque todo el día habían estado haciendo obra misionera, sanando enfermos, visitando a la gente, y ahora comenzaron a subir esa montaña por allá. Finalmente Cristo les dice que no ha de ir más lejos. Apartándose un poco de ellos, el varón de dolores derrama sus súplicas con fuerte clamor y lágrimas. Implora fuerzas para soportar la prueba a favor de la humanidad. Él mismo debe establecer nueva comunión con la omnipotencia, porque únicamente así puede contemplar lo futuro. Y vuelca los anhelos de su corazón en favor de sus discípulos, para que a la hora del poder de las tinieblas no les falte la fe. El rocío cae abundantemente sobre su cuerpo postrado, pero él no le presta atención. Las espesas sombras de la noche lo rodean, pero él no considera su lobreguez, y así las horas pasan lentamente. Al principio los discípulos se unen sus oraciones a las suyas con sincera devoción. Pero, escuchen esto, hermanos, lo que le está pasando a muchos ahorita en este momento, pero después de un tiempo los vence el cansancio, y a pesar de que procuran o sostener su interés en la escena, ver a Moisés, ver a Elías y ver a Jesús ahí resplandeciendo, hermano, es una película muy extraordinaria. ¿Quién se duerme con eso? Pero los discípulos se durmieron. ¿Y nosotros? Nos dormimos. Y nos estamos durmiendo en este tiempo, donde el Señor está haciendo maravillas, donde el Señor quiere hacer grandes cosas con su pueblo, quiere hacer lo más, mejor dicho, cosas extraordinarias, pero nosotros y los discípulos, ¿qué dice? Dice, pero después de un tiempo los vence el cansancio y el pesar de que procura sostener su interés en la escena, se duermen. Se durmieron viendo en la escena. ¿Y sabe por qué pasa eso, hermanos? ¿Y por qué nos está pasando lo que nos pasa?
Vamos a ir a Isaías 29:10. Es que ahí es donde está lo que yo les decía a los hermanos. Y uno lo siente, ¿no? Y uno le pide al Señor, Señor, ayúdame, porque uno ahí se sienta ahí en esa silla y el sueño lo vence, hermano. Es un tiempo para estar muy despiertos. Si entendiéramos y creyéramos lo que se viene, para estar activos en las causas del Señor. Aquí Isaías 29, 9 y 10 describe esa situación tan terrible. La vivieron los discípulos, la estamos viviendo nosotros hoy. Dice el versículo 9, deteneos y maravillaos, ofuscaos y cegaos, embriagaos si no de vino, tambalead y no de licor. Versículo 10, porque Jehová derramó sobre vosotros, ¿qué derramó, hermanos? Espíritu de sueño. Por eso, hermano, el sueño es una cosa natural hoy, porque Jehová los derramó sobre esta iglesia. Y si usted no hace un esfuerzo y no clama al Señor, usted se va a dormir, hermano, y usted no se va a dar cuenta de lo que va a pasar. Y va a llegar la cosa y no vamos a entender, y a lo bueno llamaremos malo y a lo malo llamaremos bueno. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Esto es muy serio, hermano. Espíritu de sueño, por eso se durmieron los apóstoles allí. Jesús les había hablado de sus sufrimientos. Los trajo consigo esta noche para que pudiesen orar con él. Aún ahora está orando por ellos. Jesús en el santuario, hermanos, está orando, intercediendo por mí, intercediendo por nosotros, y nosotros durmiendo. El Salvador ha visto la tristeza de sus discípulos, ha deseado aliviar en su pesar, dándole la seguridad de que su fe no ha sido inútil. No todos, aún entre los 12, pueden recibir la revelación que desea impartirles. Solo los 3 que han de presenciar su angustia en el Getsemaní han sido elegidos para estar con él en el monte. Ahora su principal petición es que les sea dada una manifestación de la gloria que tuvo con el Padre antes de que el mundo fuese, que su reino sea revelado a los ojos humanos y que sus discípulos sean fortalecidos para contemplarlo. Ruega que ellos puedan presenciar una manifestación de su divinidad que los consuele en la hora de su agonía suprema, con el conocimiento de que Él es seguramente el Hijo de Dios y que su muerte ignominiosa es parte del plan de la redención. Su oración es oída. Hermano, el Señor está rogando eso, que alguno esté despierto ahorita en este tiempo para ver, que vea su gloria. Y entendamos lo que el Señor quiere hacer, las grandes cosas que va a hacer con su iglesia, las cosas maravillosas. Y esa es su oración. Su oración es oída. Mientras está postrado humildemente sobre el suelo pedregoso, los cielos se abren de repente. Las áureas puertas de la ciudad de Dios quedan abiertas de par en par y una irradiación santa desciende sobre el monte rodeando la figura del Salvador. Su divinidad interna refulge a través de la humanidad y va al encuentro de la gloria que viene de lo alto. Levantándose de la posición postrada, Cristo se destaca con majestad divina. Ha desaparecido la agonía de su alma. Su rostro brilla ahora como el sol y sus vestiduras son blancas como la luz. Los discípulos, despertándose, contemplan los raudales de gloria que iluminan el monte. Con temor y asombro miran el cuerpo radiante de su maestro y al ser habilitados para soportar la luz maravillosa, ven que Jesús no está solo. Al lado de él hay 2 seres celestiales que conversan íntimamente con él. Son Moisés, quien había hablado sobre el Sinaí con Dios, y Elías, a quien él se concedió el alto privilegio, otorgado tan solo a otro de los hijos de Adán, de no pasar bajo el poder de la muerte. Ahí estamos, hermanos. Nosotros hoy estamos viviendo de bendiciones, hermano. Yo me pongo a ver aquí el Charo y todo lo que hay. Físicamente, construcciones, cosas, bendiciones maravillosas. El Señor está haciendo maravillas allá mismo, en Venezuela, donde es tan difícil construir. Allá estamos remodelando poco a poco las casas que ya están cayéndole por todos lados, goteras y todo. Ahí está ¿quién? Dios detrás. Porque, hermano, nosotros vivimos de la gracia de Dios. Estos lugares se sostienen por la gracia de Dios. Nada más. Hermano, estamos viendo eso como los discípulos allí.
Viendo esa gloria, esa manifestación, Jesús en el santuario allí intercediendo por mí. Bueno, Pedro se puso entusiasmado, dice, desean permanecer. Maestro, bien será que nos quedemos aquí y hagamos 3 pabellones. Para ti uno, para Moisés otro y para Elías otro. Los discípulos confían en que Moisés y Elías han sido enviados para proteger a su maestro y establecer la autoridad real. ¿Qué era lo que ellos pensaban? Ahora sí se formó lo bueno aquí. Vamos a armar el reinado aquí en el Charo. Pero antes de la corona debe que venir ¿qué? La cruz. No hay corona sin su cruz. El tema de la conferencia con Jesús no es una inauguración como rey, sino un fallecimiento que ha de acontecer en Jerusalén. Llevando la debilidad de la humanidad y cargando con su tristeza y pecado, Cristo anduvo solo en medio de los hombres. ¿Cómo nos va a tocar, hermanos? Andar solos en medio de los hombres. Mientras las tinieblas de la prueba venidera le apremiaban, estuvo espiritualmente solo en un mundo que no le conocía. Bueno, esto lo anima a uno, hermano. Cada vez que quedamos solos por allá. Al Señor le correspondió. Aún sus amados discípulos, absortos en sus propias dudas, tristezas y esperanzas ambiciosas. ¿Andaban qué? Dudando, con tristezas y esperanzas ambiciosas. Menos mal que nosotros ahí no, hermano. Hermano, no ven. Nosotros sí. Nada de ambiciones, nada de eso, ni dudas. Estamos bien claros. Dios nos ayuda a estar claros, hermano, y a entender lo que está pasando y qué es lo que el Señor quiere de nosotros. No habían comprendido el misterio de su misión. ¿Cuántos hermanos hoy comprendemos el misterio de esta misión de Cristo? Él había morado entre el amor y la comunión del cielo, pero en el mundo que había creado se hallaba en la soledad. Ahora el cielo había enviado sus mensajeros a Jesús, no ángeles, sino hombres que habían soportado sufrimientos y tristezas y podían simpatizar con el Salvador en la prueba de su vida terrenal. Moisés y Elías habían sido colaboradores de Cristo. Habían compartido su anhelo de salvar a los hombres. ¿Cuál debe ser mi anhelo, hermano? Salvar hombres. Moisés había rogado por Israel que perdones ahora tu pecado y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Elías había conocido la soledad de espíritu mientras durante 3 años y medio había llevado el peso del odio y la desgracia de la nación. El tercer Elías somos usted y yo, hermanos, hoy también. Había estado solo de parte de Dios sobre el monte Carmelo. Solo había huido al desierto con angustia y desesperación. Estos hombres escogidos antes que cualquier ángel que rodease el trono había venido para conversar con Jesús acerca de las escenas de sus sufrimientos y para consolarle con la seguridad de la simpatía del cielo. La esperanza del mundo, la salvación de todo ser humano fue el tema de su entrevista. Nuevamente, hermano, vuelve el sueño. Vencidos por el sueño, los discípulos oyeron poco de lo que sucedió entre Cristo y los mensajeros celestiales. Uy, hermano, ellos hablando allá, Jesús hablando con Elías y Moisés, y ellos quedaron ¿qué? Vencidos por el sueño. Vencidos por el sueño, los discípulos oyeron poco de lo que sucedió entre Cristo y los mensajeros celestiales. Escuchen esto, hermano. Cuidado con esto. Por haber dejado de velar y orar, ¿qué es velar y qué es orar? Hermano, ¿qué es velar? ¿Qué es velar? ¿A qué hora me levanto todos los días? Ahí está la velada. La velar es en horas que es para dormir, ¿no? Se vela. ¿Y qué cuesta, hermano? Uno que hace yo desde los 23 años estoy metido en estas fundaciones donde siempre hay que levantarse uno temprano porque toca, porque ese es el plan y porque esa es la disciplina. Me cuesta. Le cuesta a uno que hace el esfuerzo, que lleva tantos años. Yo me pongo a ver a los hermanos que están recién entrando, llegando, y digo, oye, hermano, qué difícil.
Pero hay que pedir al Señor que nos ayude. Por haber dejado de velar y orar, no habían recibido lo que Dios deseaba darles. Un conocimiento de los sufrimientos de Cristo. ¿Por qué sufrieron tanto ellos con el decreto dominical, con la crucifixión de Jesús? Porque dejaron de velar y orar, estaban durmiendo. Hoy, hermano, es tiempo de estar velando y orando. Debemos estar en eso. Hicimos un ejercicio ahorita en diciembre. El 23 de diciembre nos concentramos a velar y orar. Allá en la montaña, en la finca. Yo pensé que no iban como son fiestas, 23 de diciembre, imagínate. ¿Quién quiere a comer hallacas y a festejar y toda esa cosa? Yo dije, bueno, lo hice con la intención, con doble intención, para que vinieran los que realmente querían participar de ese velar y orar, de esa experiencia. Y me sorprendieron porque comenzaron a llegar, yo había hecho provisión para muy poco pueblo y comenzó a llegar un poco de pueblo y de otras iglesias menos la que está cerquita donde yo siempre predico. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, vinieron para de otros lugares, menos los de la iglesia de Santana. Ahí está. Esa es la triste realidad, hermano. No había recibido lo que Dios deseaba darles, un conocimiento de los sufrimientos de Cristo y de la gloria que había de recibirlos. Perdieron la bendición que podrían haber obtenido compartiendo su abnegación. Estos discípulos, oiga, hermano, qué tremendo, eran los mejores, Pedro, Santiago y Juan. Pero miren lo que dice aquí, ¿quiénes eran ellos? Estos discípulos eran lentos para creer. Estos discípulos eran lentos para creer y apreciaban poco el tesoro con que el cielo trataba de enriquecernos. Hermanos, ¿cuál es el tesoro que quiere enriquecernos nosotros? ¿Cuál es ese tesoro, hermanos? Vamos a terminar aquí leyendo Isaías 33. Jesús dice, apreciaban poco el tesoro con que el cielo trataba de enriquecerlos. Vamos a ir a Isaías 33 y terminamos allí, porque esto es muy interesante. Isaías 33, 6. Lectura bíblica que tuvimos esta mañana, versículo 6. Y reinarán en sus tiempos. Hermano, eso es hoy. La sabiduría. ¿Qué es la sabiduría? ¿Qué es la sabiduría? El temor. ¿Qué es el principio de la sabiduría? ¿Es qué? El temor a Jehová, hermano. Y reinarán en sus tiempos la sabiduría y la ciencia y el poder de la salvación. El temor de Jehová será su tesoro. Hermano, eso es. Cuando usted, por la gracia del Señor, comienza a participar de el triple mensaje angélico en acción, no en teoría. ¿Y qué es el triple mensaje angélico en acción? Hermano, es estar en una montaña de estas, viviendo la reforma pro salud, sembrando la tierra conforme al plan de Dios, cocinando conforme al plan de Dios. Recordemos que dice que la cocina, hecha como Dios manda, es una ciencia y es un arte. Viviendo aquí el plan educativo, que la agricultura sea el ABC de la educación, preparándonos para ese decreto de no comprar y vender. Hermano, esa es la sabiduría, ese es el tesoro más grande que muchos del mundo, grandes políticos, ya están buscando por allá terrenos, eso lo ve uno en internet, donde ellos puedan cultivar y haciendo búnkeres por allá bajo la tierra, porque ellos saben que esto se va a acabar. Y están cultivando orgánicamente por allá en ciertos lugares, en algunas islas, en algunos no saben que en las islas se le va a subir el agua por encima y van a desaparecer. Pero hermano, la persona que hoy, 2025, tiene un terreno, o sea, estamos en un lugar así como este, y estamos practicando la agricultura y estamos haciendo todo el proceso que Dios dice en el mensaje del tercer ángel,
1863, Reforma Pro Salud, vivida con los 8 remedios. 1872, Reforma Educativa. Y 1888, Justificación por la fe, revelando el carácter de Jesús, viviendo la experiencia de Jesús. Hermano, eso es el tesoro que tenemos hoy delante de nosotros. Por eso termina diciendo allí el versículo 16, dice: y este habitará en las alturas, fortaleza de rocas será su lugar de refugio, se le dará su pan y sus aguas serán seguras. Tus ojos verán al Rey en su hermosura, verán la tierra que está lejos. Hermanos, el que está hoy muriendo al yo, viviendo una experiencia de fe, humillándose cada día y reflejando el carácter de Jesús. Esa es la seguridad, ese es el tesoro. Así es como el Señor nos quiere poder nosotros reflejar. Acuérdense que lo que dice, seremos transformados imperceptiblemente a su imagen, contemplando la naturaleza. Así es de que, hermanos, el Señor nos bendiga, el Señor nos ayude y podamos nosotros participar de esta maravillosa experiencia que los discípulos, pues por su lentitud, no pudieron observar. Nosotros, por su gracia, podamos estar listos para los tiempos que se avecinan. Señor los bendiga.